Muy bien. Seguimos con nuestra serie de Listen, que es escuchar. ¿Para cuántos ha sido una bendición esta serie hasta ahora? Que me levanten su mano. Y yo sé que llevamos poco con esta serie, llevamos únicamente 2 semanas, pero déjame decirte que en estas 2 semanas Dios ha hablado de una manera sobrenatural, ha hablado cosas increíbles. Me recuerdo que la primera prédica, la pastora Sophie estuvo impartiendo una palabra donde ella decía que vienen rompimientos en nuestra vida, pero esos rompimientos van a venir a través de que nosotros escuchemos cuál es la voz de Dios sobre nosotros, para que vengan esos rompimientos de ciclos, de vicios y de cosas que habían estado estancadas durante tantos años. Necesitamos escuchar a Dios. La semana pasada el pastor Alfonso habló de estar atentos. Y me recuerdo que nos dio un versículo en Deuteronomio donde hablaba acerca del pueblo de Israel y mencionaba un hombre llamado Caleb. Y él decía que Moisés le estaba recordando al pueblo de Israel las promesas de Dios. Y el versículo decía, estén atentos porque si están atentos a escuchar mi voz, acontecerá que las bendiciones vendrán y los alcanzarán. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el rompimiento que Dios quiere que venga a nuestra vida y las bendiciones que Él quiere llenarnos, con las que Él nos quiere llenar, vienen a través de poder escuchar y estar atentos a la voz de Dios. Amén. Y sabes, Dios me decía esta mañana, le decía, Señor, cuando los pastores me dijeron, Moshi, te toca predicar, yo en ese momento me empiezan a temblar las piernas, pero sabes, digo, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? Y le doy gracias a Dios por estar acá, es un honor, porque sabes, no solo porque Dios te presta tantos oídos, sino también porque, no sé, Dios hace cosas diferentes en esa semana. Y Dios me decía, hijo, literalmente me decía, hijo, la voz que tú estés escuchando es la voz que tú vas a obedecer. Yo me quedé, pero yo sabía que esa pregunta llevaba una doble intención. Porque la voz a la cual nosotros escuchamos es la que obedecemos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a vivir conforme a la voz que estemos escuchando. Y la pregunta de oro es, ¿estamos escuchando a Dios verdaderamente? Porque si no estamos escuchando a Dios, alguien más nos está guiando, nos está marcando el ritmo y el paso de nuestras vidas. Es complicado esto, es como, ¿realmente estamos escuchando a Dios? Y déjame decirte esto, quiero decirte que en este año el escuchar a Dios va a ser clave y va a ser vital en nuestras vidas. Te digo por qué. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en cada área de tu vida a partir de este momento. Por eso la pastora Sophie nos decía en intercesión y cuando le tocó predicar, ella decía, este es el peor año para dejar de venir a la iglesia. Este es el peor año para dejar de leer la palabra de Dios. Este es el peor año para no meternos a escuchar a Dios en intimidad, en oración. ¿Por qué? Porque en este año la voz de Dios es lo que va a marcar la diferencia de lo que va a suceder en tu vida. La pastora decía, estamos en el último avivamiento de los últimos tiempos, pero no puede haber un avivamiento, no pueden ver personas avivadas si no están dispuestos a escuchar cuál es la voz de Dios. Amén. Entonces Dios me hacía esta pregunta, me decía, hijo, si no me estás oyendo, entonces ¿a quién estás escuchando? Porque si no me estás escuchando a mí, quiere decir que alguien más te está hablando. Yo quiero hacerte esta pregunta hoy. Hoy en día, si no es Dios quien te está hablando, entonces quiero que te preguntes quién es quien te está hablando. Y ese es el título de esta prédica. Si no es Dios, entonces ¿quién es a la persona que tú estás escuchando? ¿Cuál es esa voz, la cual es la que te está guiando, la que está marcando el ritmo y el paso de tu vida y el propósito que Dios tiene para ti? Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque Dios sigue hablando. Dios habla los domingos, Dios habla cuando hables la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, cuando te metes en oración. Pero déjame decirte, así como Dios habla, también la cultura en el mundo en el cual nosotros nos rodeamos y vivimos, también nos siguen hablando. Por ejemplo, las finanzas siguen hablando, los problemas siguen hablando, el trabajo sigue hablando, la aflicción sigue hablando, las distracciones, las redes sociales siguen hablando, aún tus predicadores favoritos en las redes sociales y tus influencers favoritos en las redes sociales siguen hablando. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando seguimos confundiendo las buenas ideas de estas voces con la voz que verdaderamente importa, que es la voz de Dios. Por eso te hice la pregunta. Por eso cuando Dios me hizo, la voz que tú escuchas es la voz que obedeces. ¿Qué quiere decir esto? Que no muchas veces la voz a la cual nosotros obedecemos necesariamente es la voz de Dios. Porque a veces estamos tan distraídos, a veces tomamos más de este lado que de este lado. Entonces la voz al final, la que nos guía muchas veces no necesariamente tiene que ser la voz de Dios.
Y mira lo que dice Juan 10 del 4 al 5. ¿Cuántos van conmigo hasta ahorita? ¿Bien? ¿Bien? Juan 10 del 4 al 5. ¿Sabes? Me encanta porque aquí Jesús le habla a sus discípulos. Y yo no sé cuántos sabían, pero la Biblia a veces, no a veces, siempre nos compara con un animal que son las ovejas. A ver cuántas ovejas sabemos acá. Pero ¿por qué Dios nos compara con las ovejas? Yo cuando me puse a investigar de las ovejas, ¿sabes? Las ovejas son algo medio cletas, diríamos aquí en Buen Chapín. No son tan inteligentes. Dice que carecen de una buena vista. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué nos comparas con ovejas? Y Dios me decía esto, ¿sabes por qué los comparo con ovejas? Porque las ovejas necesitan a alguien que los guíe para poder llevarlas a donde tienen que llegar. ¿Qué quiere decir? No es que nosotros no seamos inteligentes, pero ¿sabes? Necesitamos que sea el buen pastor, que sea Dios quien marque el rumbo y direccione nuestra vida a través de su voz. La pregunta es si realmente es Dios quien está marcando esa dirección. Porque Dios sigue hablando. La pregunta es si estamos atentos a la voz de Dios y estamos reconociendo realmente que es Dios quien nos está hablando. Mira lo que dice este versículo, me encanta. Dice, una vez reunido su propio rebaño. Di conmigo, yo soy rebaño de Dios. Dice que camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Di conmigo, tengo que aprender a conocer la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios dice que Él reúne a su rebaño, a su propio rebaño, y que cuando Él habla, las ovejas que reconocen su voz lo siguen. Quiere decir que también hay ovejas que no saben reconocer cuál es la voz de Dios. Y mira lo que continúa y dice, nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Por lo tanto, siempre van a haber dos voces que van a querer hablar a nuestra vida. Una va a ser Dios y la otra pueden ser 1000 voces, pero que van a ser voces desconocidas y extrañas. La pregunta es, ¿cuál es la voz conocida para ti? ¿La voz de Dios o la voz extraña? Porque para muchos de los que estamos acá, muchas veces la voz extraña no es la distracción, no es el afán, no son los problemas. La voz extraña muchas veces es la voz de Dios. Porque estamos tan acostumbrados, porque estamos siempre tan atentos a escuchar más la voz del extraño que escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, cuando empezamos a caminar, muchas veces creemos que quien está guiando nuestra vida, quien está marcando el paso es Dios, cuando realmente está haciendo la voz extraña. Porque durante el tiempo hemos aprendido a reconocer más esa voz que la voz de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice, cuando las ovejas oyen mi voz, inmediatamente van. Yo no sé si han visto un video donde está alguien que no es el pastor y empieza a gritar y a amar a las ovejas, y las ovejas como que sin nada. Pero el pastor solo hace un grito y las ovejas se vuelven locas a buscar de la voz y salen corriendo a buscarlo. ¿Sabes? Esas ovejas tenemos que ser nosotros, a tal punto que lleguemos a reconocer la voz de nuestro pastor, que cuando Él te diga aquí, tú estés aquí, cuando Él te diga allá, vamos allá, pero que sea Él que marque la dirección y el rumbo de tu vida. Que no sea la voz extraña, que no sea la voz de la distracción, deja que sea Dios quien marque el rumbo y el destino de tu vida. La pregunta es, ¿qué voz es la que vamos a obedecer? ¿Cuál es la voz que estoy reconociendo más? ¿La voz extraña o la voz de Dios? Y déjame decirte eso, y puede ser que tal vez duela, porque a mí me dolió cuando Dios me lo puso. Sabes, muchas veces queremos pretender escuchar a Dios, pero no estamos dispuestos a tomar el sacrificio que conlleva el poder escuchar a Dios. No muchos quieren el sacrificio de llevar una vida de obediencia. No muchos quieren el sacrificio de llevar una vida de oración. No muchos quieren el sacrificio de llevar una vida en santidad. No muchos quieren tomar el sacrificio de soltar un poco la agenda o parte de ella para poder meterse con Dios y dejarnos guiar y escuchar la voz de Dios. Porque ¿sabes qué? Preferimos muchas veces conformarnos con las voces conocidas porque nos sentimos cómodos ahí, en lugar de buscar la voz que sí es auténtica, que es la voz de Dios, por miedo a salir de nuestro estado de comodidad. Pero déjame decirte, el año 2023 no va a ser el año donde le echemos la culpa a Dios por no hablarnos.
El año 2023 no va a ser el año donde digamos, Señor, es que te siento tan distante, te siento lejos. El año 2023 tampoco va a ser el año donde Dios te diga, hey, hijo, te estoy hablando, pero no puedes escucharme porque estás tan enfocado y atento en las otras voces que no me puedes escuchar. Déjame decirte, el año 2023 va a ser el inicio de una temporada sobrenatural para tu vida. El año 2023 va a ser el inicio de un rompimiento sobre tu vida. Amén. El año 2023 va a ser el inicio de cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar atentos a la voz de nuestro pastor. Amén. Y te digo esto porque si alguien sabe el propósito para tu vida, ese es Dios. Si alguien sabe los planes que Él tiene para tu matrimonio, para tus finanzas, es Dios. Si alguien sabe lo que tú necesitas, es Dios. Si alguien te conoce más que a nadie en este mundo, es tu Padre. Por lo tanto, la única voz que importa y la única voz que deberíamos estar escuchando es la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos ahí? ¿Vamos bien? Di conmigo, la voz de la distracción. Y quiero enseñarte porque la voz de Dios siempre está, como te dije, Dios siempre nos está hablando. Pero la voz de la distracción siempre va a estar ahí presente para poder, más o menos desviarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces quiero enseñarte cómo muchas veces dejamos entrar o a veces le abrimos más la puerta a la voz de la distracción que a la voz que realmente que importa, que es la voz de Dios. Y mira, quiero que me acompañes a Mateo 13, del 3 al 8. Y dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Junto a qué? Muy bien. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Di conmigo, yo voy a hacer esa buena tierra. Y dice que dio fruto al 100, al 30 y al 60 por uno. Después dice, no sé si aparece ahí, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Wow! Sabes, es una historia que hemos leído tal vez tantas veces, la parábola del sembrador. Y esta historia la cuenta Jesús a sus discípulos y con un grupo de gente también. Pero dice que en ese momento cuando Jesús le cuenta la parábola, todos se quedan como no entendimos qué nos están diciendo. O sea, se quedaron solo como, bueno, ¿qué habló? Nadie sabe. Pero dice que al tiempo, si tú lees versículos después, dice que Jesús toma a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les voy a revelar lo que significa esta parábola del sembrador. Y quiero parafrasearte porque es un gran párrafo, pero sabes, la parábola del sembrador habla acerca de la semilla que es la palabra de Dios, la semilla que es la palabra del reino, la semilla que es la palabra que Dios suelta sobre tu vida. Y habla de 4 tierras, de las cuales esas 4 tierras solo una tiene la capacidad de dar fruto, mientras que las otras 3 no. Las otras 3 tierras representan las condiciones de nuestro corazón y las diferentes distracciones cuando la palabra cae. Y me encanta porque dice que la primera semilla que cayó en el camino. Y sabes, el camino representa a aquellas personas que oyen la palabra pero que no la entienden, y porque no la entienden no saben cómo retener la palabra. Por lo tanto dice que viene Satanás y arrebata esa palabra y se la roba. Y Dios me decía, sabes, a veces estamos tan distraídos en nuestro diario vivir que cuando recibimos la palabra de Dios, porque estoy seguro que aquí a todos Dios nos ha hablado de alguna otra manera, hoy Dios te está hablando acá. La pregunta es si vas a enfocarte lo suficiente para poder entender la palabra de Dios y poder retenerla, para que cuando venga Satanás tú te pares firme y le dices, aquí no pasas, y que puedas retener la palabra que Dios nos da. Pero sabes, muchas veces estamos tan distraídos que cuando viene la palabra no la entendemos, y como no la retenemos viene Satanás y nos la roba. Esa es la semilla que cae en el camino. Luego habla aquella que cayó en los pedregales. ¿Sabes? Dice que es aquel que oye la palabra y en su momento la recibe con gran gozo. Pero cuando viene la persecución y la aflicción, dice que se ahoga la palabra. ¿Sabes? A veces nos pasa que recibimos lo que Dios quiere para nosotros, nos da la palabra, nos da esa semilla, nos da esa palabra del reino, pero pasan los días, llega el miércoles y cuando viene la aflicción y la persecución, nos tiemblan las piernas.
Y en vez de enfrentar con la palabra que Dios depositó dentro de nosotros, empezamos a poner más atención a esa distracción que es la aflicción y la persecución. Entonces dice que esa palabra se ahoga. La tercera tierra es cuando habla de los espinos. Dice que es aquel que oye la palabra, pero a causa del afán de este siglo, la palabra se vuelve infructuosa. ¿Cuántos hemos vivido afán acá? Que levanten su mano. El que no, mis respetos. Todos pasamos por afán. La Biblia dice cada día tiene su propio afán. Quiere decir que todos los días vamos a tener la capacidad de ser distraídos por el afán. La pregunta es cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder contra ese afán. Sabes, a veces Dios nos da la palabra, pero tantas necesidades, por ejemplo, el trabajo, la universidad, tus quehaceres diarios. A veces regresas tan cansado en la noche y te levantas tan temprano que no tienes ni siquiera un tiempo para procesar lo que Dios quiere hacer en tu vida. A tal punto que no es que Dios no nos hable, lo que pasa es que no sabemos retener la palabra y el afán muchas veces y las distracciones nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por lo tanto, esa palabra viene y se ahoga, se vuelve infructuosa. Y ojo, no te estoy diciendo que nuestra vida tiene que ser perfecta y sí, todos los días que recibo la palabra. No, porque es un proceso en el cual Dios nos lleva, pero a lo que voy es que a veces prestamos más atención a la voz de la distracción que a la voz de Dios. La voz que realmente quiere bendecirnos y quiere llevarnos a otro nivel en nuestra vida. Pero está la última tierra, que es la buena tierra. Di conmigo, la buena tierra. Es aquel que oye la palabra y que no se deja vencer por la distracción, sino que la guarda, la retiene y la entiende. Entonces sí, prepárate. Cuando tú llegas a ese nivel, estoy seguro que esta es la iglesia que va a llegar a ese nivel en este año. Esa iglesia que se levante a querer decirle: Señor, te estoy escuchando, estoy atento a escuchar lo que tú quieres hacer. Cuando tú recibes esa palabra, tú la guardas, la riegas, la proteges, la cuidas, porque sabe que a partir de esa semilla algo grande va a suceder, algo va a brotar, cosas buenas, propósito, vida, dirección de parte de Dios. Entonces, ¿cuántos vamos bien ahí, verdad? Que Dios está haciendo algo sobrenatural. Y quiero enseñarte un ejemplo tan sencillo. A ver, yo sé que más de alguno aquí les pasó, más cuando eran los que ya estamos. Yo tengo 32, mi esposa, no son mentiras, 32 años. Pero me recuerdo que tenía más o menos como 9, 10 años. Y algo que me gustaba hacer es que cada vez que alguien tocaba el timbre en mi casa, yo salía corriendo para ver quién era. No sé cuántos hacían lo mismo. Pero me recuerdo muy bien y toda la memoria súper fresca en ese sentido. Yo vivía, ¿cuántos conocen el Club Campestre de la Montaña? Lejísimos, ahí por San Juan, Zacatepec, es lejísimos de onda. Y yo vivía literal a la par del Club Campestre de la Montaña, en un condominio que se llamaba Santa Matilde Bellavista. ¿Lo conocen? Nada, la verdad que era un condominio hermoso, con unas casas muy lindas, y esa era mi casa. Pero el problema es que alrededor de ese condominio no había nada, era puro bosque, entonces a cada rato se metían a los ladrones a robar las casas. Entonces me recuerdo que un día nuestros papás nos sentaron a mis 4 hermanos y nos dijeron: ¿saben qué? Cada vez que alguien toque el timbre y ustedes salgan corriendo, lo primero que tienen que preguntar es: ¿cómo? ¿Quién es? No sé si la van cachando por donde Dios quiere ir. Amén. Y mi papá me decía: porque si es una voz desconocida, si es alguien una voz a la cual tú no reconoces, tú regresas conmigo y me preguntas si yo estoy esperando a alguien. Porque yo te voy a decir si esa persona pasa o no pasa. Y esa es la misma imagen que Dios quiere tener con nosotros esta mañana. Que cuando alguien llega a tocar a la puerta de tu corazón y de tu vida, tú te pares firme a preguntar quién es. ¿Sabes cuál es el problema? Es que muchas veces cuando tocan a la puerta de nuestra vida esas situaciones, esas personas, esas voces extrañas, lo primero que hacemos es abrir la puerta y dejamos de preguntar quién es. Ojo, no porque no sepamos quién es, sino porque muchas veces no somos capaces de reconocer si es la voz de Dios o es una voz extraña. Amén. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos a saber lo que Dios quiere hacer. O sea, simplemente a veces abrimos la puerta y le decimos: pasen a lo que nos toque. Pasen. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso se vuelve una rutina, se vuelve un ciclo. Porque dejamos de escuchar a Dios, dejamos de reconocer cuál es la voz de Dios. Por lo tanto, entran y lo que hacen es robar el propósito y el destino que Dios tiene para nuestra vida. Porque le dimos tanta vía libre que entran y salen como quieran y cuando quieran.
te hago la pregunta, ¿cuál es la voz que te está hablando? ¿Cuál es la voz a la cual tú le has abierto la puerta? ¿Cuáles son esos distractores que no te han dejado escuchar? ¿Cuál es la voz de Dios? Es por eso que tú tienes que llegar a cierto nivel y decirle, Señor, si no eres tú, Señor, yo no voy a abrir la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a seguir hablando, pero la voz del pecado te va a seguir tocando la puerta. La pregunta es si tú le vas a abrir o no le vas a abrir. Dios va a seguir hablando, pero la voz de la aflicción te va a seguir tocando la puerta. La voz de la tristeza te va a seguir tocando la puerta. La voz de la tentación te va a seguir tocando la puerta. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a parar firme o simplemente le vas a dar entrada a tu vida? Pero no permitas que esas distracciones roben la semilla que Dios ya depositó en ti. Pero déjame decirte, la semilla que Dios depositó en ti va a dar mucho fruto en esta temporada, en el nombre de Jesús. Es por eso que hoy Dios te trajo a este lugar para decirte, hey, mis ovejas reconocen mi voz. Tienes que llegar a tal nivel de decirle, Señor, a reconocer cuál es la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo es la que te tiene que guiar y tiene que comandarte todos los días de tu vida. Porque podemos dejar entrar 1000 cosas a las puertas de nuestro corazón, pero solo una voz tiene la capacidad de llevarte a otro nivel, y esa es la voz de nuestro buen pastor. Es la voz de Dios. Es tiempo de que pongas una barrera y que cuando alguien llega a tocar la puerta de tu vida, tú te pares firme y seguro y preguntes, ¿quién es? Y si no es la voz de Dios, tú vas a decirle, disculpa, pero en esta casa, en esta vida, solo uno tiene entrada, solo uno tiene cabida, solo uno tiene la oportunidad de entrar, que es nuestro buen Dios. Y lo que quiero decirte es que Dios te está hablando, Dios sigue hablando, pero tenemos que enfocarnos para poder escuchar y desechar la voz extraña que no es la voz de Dios. Dile, Señor, yo quiero ser esa buena tierra. Señor, yo quiero ser esa tierra para cuando tú hables, yo esté atento y dispuesto para que dé fruto al 100%. No dejes que la distracción del afán te lleve a otro lugar. No dejes que te distraiga las situaciones, la persecución, la aflicción. ¿Sabes cuándo? No dejes que tampoco que Satanás te robe lo que Dios ya ha depositado en ti. ¿Sabes? Yo me recuerdo esa historia, me encanta, cuando Jesús se llevaba al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Sabes? A veces pensamos o creemos que los desiertos es porque estamos haciendo algo malo, pero déjame decirte que cuando estás pasando un desierto, un proceso en tu vida, es porque el Espíritu Santo quiere llevarte a otro nivel en tu vida. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, a Jesús, imagínate. A Jesús, si Jesús pasó desierto, nosotros lo vamos a hacer. Pero déjame decirte que en los desiertos, en los procesos, son las mejores oportunidades para buscar a Dios y para poder escucharlo a otro nivel. Porque van a haber momentos en nuestra vida donde no encontremos una salida. Lo único que vamos a tener que hacer es levantar nuestra mirada y decirle, Señor, aquí estoy para poder escucharte. Señor, ¿qué quieres hacer en este proceso? Es por eso que yo le doy gracias a Dios por los procesos en mi vida. Porque me han llevado a otro nivel. A veces nos quejamos y oramos en los procesos, pero sabes, yo he aprendido que en cada proceso, ahora me meto a leer en la palabra, me meto en oración, me meto en intimidad porque estoy seguro que Dios quiere hacer algo conmigo. Porque en los desiertos el diablo va a poner en tela de duda, ¿sabes qué? Es solo una cosa, que si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. En los desiertos el primero que va a aparecer es Satanás para tu vida, Satanás en tu vida para distraerte de lo que realmente Dios quiere hacer. ¿Tú te imaginas si Jesús hubiera caído en la trampa de Satanás? ¿Pero por qué crees que Jesús no cayó en la trampa de Satanás? Porque venía de escuchar a Dios 40 días y 40 noches. El poder que hay en estar atentos a la voz de Dios repercute en nuestras decisiones de una manera sobrenatural. Porque Dios quiere hacer algo sobrenatural con tu vida. El diablo siempre va a querer ofrecerte una vía rápida y fácil. Pero tenemos un Dios de procesos, y gracias a Dios que tenemos un Dios de procesos. Porque si no, lo que se construiría fuera nuestro ego, pero el proceso construye tu carácter. Eso es lo poderoso de tener un Dios maravilloso como el que tenemos, que nunca te va a dejar, siempre va a estar para sustentarte, siempre va a estar para levantarte, siempre va a estar para darte una palabra de ánimo cuando más lo necesitas. Si estás aquí es porque Dios te ama, si estás acá es porque tienes propósito, si estás acá, no es siempre la pastora dice, Dios no te trajo, no viniste, Dios te trajo. Yo me recuerdo hace 10 años cuando Dios me trajo, decía, yo andaba por mi mundo, sí, Señor, no quiero, pero era mi tiempo.
Y cuando escuché la voz de Dios dije, wow. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Y Dios te trajo aquí y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Pero es tiempo de dejar las distracciones a un lado. Es tiempo que le cierres la puerta a la distracción para que puedas escuchar la voz verdadera, la voz auténtica, la voz que te va a levantar, la voz que trae propósito, la voz que trae visión, la voz que trae dirección, la voz que trae una unción sobrenatural, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Di conmigo la voz de la excepción. Quiero enseñarte esto que Dios puso en mi corazón. Ya hablamos de la voz de la distracción. Ahora quiero hablarte de la voz de la decepción. Y Dios me decía, hijo, no permitas que el estado en el cual tú te encuentres hoy te distraiga de lo que yo quiero hacer en tu vida. Yo le decía, Señor, ¿cómo así? Y sabes, muchas veces vivimos situaciones que nos mantienen doblegados a tal punto que dejamos de escuchar a Dios. Porque estamos tan acostumbrados a ver y a oír lo mismo todos los días que perdemos toda esperanza sobre nuestro futuro y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero déjame decirte, son en esos momentos donde tal vez estamos doblegados, tirados en una situación, en la decepción. Es la mejor oportunidad para que levantes tu mirada y le digas, Señor, te estoy escuchando, quiero escucharte, porque cuando Dios te suelta una palabra, es la mejor oportunidad para que Dios empiece a hacer cosas sobrenaturales con tu vida y te lleve a otro nivel. Quiero contarte esta historia que cuando yo la leí me encantó. Está en Hechos 3 del 2 al 4. Hechos 3 del 2 al 4. Estoy seguro que ya todos leímos esta historia, pero quiero enseñarte esta perspectiva y el poder que hay cuando tú escuchas a Dios. Sabes, Dios tiene la capacidad de levantarnos aún en nuestros desiertos más difíciles, de nuestros momentos más duros, en donde pensamos que no hay salida, en donde pensamos que no hay solución. Dios con una palabra, cuando nosotros estamos atentos a poder escucharla, déjame decirte, Dios tiene el poder, la palabra, Dios tiene esa capacidad, ese poder. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, porque la palabra tiene ese poder para poder levantarte. Y dice, allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días, di conmigo, todos los días, y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa. Para él no es nada hermosa estar ahí todos los días, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro les dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Quiero que guardes esta palabra. Ahí conmigo a la persona que estás a la par, dile, mírame. Eso, tampoco se pase, ¿va? Míranos. Sabes, todos conocemos esta historia de este hombre paralítico y todos se recuerdan las palabras que le dijo Pedro y Juan. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dijeron, levántate y camina. Dice que este hombre se levantó saltando, adorando a Dios. Dice que entró al templo a darle gracias a Dios. Tú te imaginas después de 20, 30, 40 años de estar paralítico, que un día se pueda levantar y caminar. Es maravilloso. Pero déjame decirte, el primer milagro no fue ese. Porque la primera palabra que Pedro y Juan le dijeron a este hombre, ¿qué fue, hijo? Míranos. ¿Qué quiere decir? Que este hombre estaba pidiendo monedas, doblegado en su físico, viendo hacia abajo. Pero quiero que le pongas atención a la historia. Dice que este hombre nació paralítico. O sea, él no conocía nada más que todos los días lo llevaran a una puerta llamada La Hermosa en el templo para pedir limosna. Y puede ser que él en sus primeros años feliz, sí, la limosna me va a ayudar para sobrevivir. Pero tú te imaginas después de 30 y 40 años, estando en la misma posición, estancado, atascado, y pasando el tiempo y pasando los años. Dice que estaba con su físico doblegado, solo movía las monedas pidiendo limosna, sin ninguna esperanza sobre su futuro, sobre lo que Dios quería hacer. Estaba tan metido en la voz de la decepción que lo único que hacía era pedir limosna y nada más.
¿Sabes? Y muchas veces nos encontramos en esa situación espiritual pidiendo monedas, pidiendo una limosna espiritual, doblados en nuestra incapacidad por la situación que estamos viviendo, en donde pasan los días, pasan las horas, pasan los años, pasa el tiempo y vemos que nada sucede y la voz de la decepción nos empieza a tocar la puerta y se la abrimos a tal punto que ya no podemos ver hacia arriba y lo único que hacemos es esto, esperando que alguien pase para ver si te puede ayudar. Yo me imagino a este hombre, pasaron 40 años, 30 años. No solo escuchaba caer las monedas, pero eso era todo. Había perdido toda esperanza. Y a veces estamos en ese estado, estancados y atascados, con la cabeza viendo hacia abajo por la situación que estamos viviendo. Y puede ser que en un momento de tu vida tú estabas así feliz, sí, Señor, yo sé que puedes hacer algo. Señor, sé que puedes solucionar esto. Pero al cabo del tiempo, pasados los años, como no sucedió nada, le dejaste entrar a la puerta la voz de la decepción, a tal punto que empezaste a doblegarte por la situación que estabas viviendo. Y esa doblegación sobre tu cuerpo únicamente estaba demostrando realmente la posición de tu corazón. Dice que este hombre estaba tan doblegado, viendo hacia abajo, que lo único que podía escuchar eran las voces de las monedas dando vueltas en ese vaso. Y a veces estamos así muchas veces de nuestra vida, en donde ya no vemos esperanza, no vemos salida. Lo único que escuchamos son las monedas sonar y sonar y sonar. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y sabes, el milagro no fue el que se levantara y caminara. El milagro fue cuando Pedro y Juan, que eran voceros de Dios, le sueltan una palabra y le dicen, mírame. Ese fue el milagro. Porque después de tantos años tuvo la fe para levantar su mirada y empezar a creer de nuevo. A veces esperamos que el milagro sea algo físico, la necesidad que tenemos, pero déjame decirte que el milagro que Dios quiere hoy en tu vida es que regreses y consigas nuevamente tu enfoque y tu perspectiva de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es lo físico, no es la necesidad que tenemos. Dios quiere que voltees a verlo, porque Dios te está diciendo, mírame. Porque antes de tratar con tus piernas, quiero tratar con tu enfoque, tu perspectiva. Eso es lo que Dios quiere hacer. Porque siempre nos vamos a dejar guiar, siempre por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y muchas veces estamos así, mendigando nuestra vida espiritual a tal punto que le empezamos a pedir limosnas a Dios. Pero Dios no es un limosnero. Te tengo una buena noticia, Dios no te va a dar una limosna para levantar tu ánimo. Dios te va a dar absolutamente todo, porque Él tiene vida y vida en abundancia para tu vida. Él es el único que pueda levantarte. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene los propósitos más increíbles para tu vida. Amén. Puede ser que tu situación parezca imposible, pero hoy Dios te dice, empieza a creer de nuevo. Empieza a ver de nuevo. Empieza a escuchar de nuevo. Empieza a soñar de nuevo. Empieza a confiar de nuevo. Se acabó la temporada de seguir mendigando. Viene la temporada de soluciones. Y donde levantas tu mirada para decirle, Señor, aquí está tu hijo, estoy escuchando atentamente. Es tiempo de levantar tu mirada en fe, decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida en este año? Quiero escucharte, estoy listo para cerrarle la puerta a lo que tengo que cerrarle. Pero déjame decirte que en este año lo que va a marcar la diferencia es qué tan atento estés a escuchar la voz de Dios. Por eso Pedro y Juan le dicen, levántate, le tiran una palabra. Hoy Dios te está soltando una palabra para que la puedas retener y puedas hacerla tuya. Decirle, Señor, estoy listo para donde quieras llevarme en este año, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Las más grandes victorias en nuestra vida vienen a través de decisiones. Y toda decisión en nuestra vida lleva una palabra de por medio, una palabra que tiene la capacidad para mostrarnos grandes cosas. Esta palabra puede marcar si tú avanzas o tú retrocedes. Esa palabra puede ser si somos bendecidos o somos maldecidos. Y esa palabra tan sencilla pero tan poderosa a la vez se llama obediencia. No me gusta hablar de la obediencia porque somos desobedientes por naturaleza.
Pero hay un poder más grande que nos convence siempre de saber que hay un mejor camino para nosotros, que es el Espíritu Santo. Y te digo esto porque de nada sirve escuchar a Dios, de nada sirve dejarnos guiar por Dios o recibir instrucciones de parte de Dios si no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. De nada sirve que Dios te diga esto si tú vas a tomar otro rumbo porque estás siendo desobediente. Porque sabes, muchos de los que estamos acá tenemos buenas intenciones, pero déjame decirte que Dios no bendice nuestras buenas intenciones, Dios bendice nuestra obediencia. Porque las buenas intenciones sin desobediencia lo único que hacen es abortar los planes de Dios para nosotros. Las buenas intenciones sin obediencia carecen de algo sólido, de un fundamento sólido, se vuelven nulas. Es por eso que cuando la palabra dice en Mateo 7, dice que aquel considera al hombre prudente, aquel que escucha la palabra y es obediente a ella. Dice que aquel que es prudente construye su casa bajo un fundamento sólido llamada palabra obediencia. Pero aquel que es desobediente construye su casa sobre la arena, un fundamento que no tiene sustento. Dice que cuando vienen las lluvias, vienen los vientos, la casa que permanece firme es la casa que fue construida sobre el fundamento sólido llamado obediencia, porque eso es lo que hace la obediencia en nuestra vida. Pavimenta el camino hacia el plan de Dios perfecto para nosotros. Pero Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice nuestra obediencia. Así que no importa nuestras buenas intenciones o que nos consideremos buenos, si no somos obedientes, Dios no puede romper su palabra, decirte, hijo, aquí no vas a pasar. ¿Por qué? Porque no me has obedecido. Las distracciones, la voz de la excepción, Dios puede trabajar con eso. Dios puede rescatarte y levantarte como hizo con este hombre. Pero cuando se trata de obediencia, eso nos toca a nosotros. Porque Jesús ya dio su vida en esa cruz para enseñarnos que sí se puede. Porque Jesús pudo bajarse de esa cruz, pero fue obediente a su llamado. La pregunta es si nosotros estamos siendo obedientes al llamado de Dios en nosotros. ¿Te atreves a construir sobre un fundamento sólido? ¿Te atreves a construir sobre la obediencia? Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me siento atascado? ¿Por qué me siento atascado, Señor? ¿Por qué siento que pasan los años, pasan los meses y siento la misma sensación de que nada camina? Te hago la pregunta, ¿estás siendo obediente a la voz de Dios? Porque déjame decirte, no somos lo que decimos que vamos a hacer, somos lo que realmente hacemos. Eso es lo que somos. Y el problema es que muchas veces estamos en la frontera de algo sobrenatural y poderoso de parte de Dios para nosotros. Muchos de los que están acá están en la frontera del plan perfecto de Dios para ti. Pero esa área de desobediencia, esa área consciente de desobediencia, ese asunto pendiente nos mantiene muchas veces atascados en la frontera, porque la desobediencia hace que nos mantengamos atascados en la frontera de nuestro propósito y nuestro destino. Puesto que el pastor Alfonso la semana pasada hablaba de algo poderoso, estar atentos a la voz de Dios, hablaba del pueblo de Israel y hablaba de Josué y hablaba de Caleb, dos hombres. Dos de entre 1,5 millones de personas, 2 personas vieron únicamente la tierra prometida, porque las otras personas se rehusaron a entrar, no porque no podían, no porque no tenían la capacidad, sino porque fueron desobedientes, se quedaron puestos y atascados en la frontera de su llamado y su propósito. Sabes, el pueblo de Israel salió en el Éxodo, salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, la nube los seguía, la columna de fuego los seguía, llegaron al Getsemaní, llegaron al monte Sinaí, donde Dios le da sus leyes para que fueran obedientes. Si ustedes siguen estas leyes, era para cuidarlos, porque la obediencia, ¿sabes qué es lo que hace? Nos pone límites que nos protegen de lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Entonces el pueblo tenía que ser obediente a estas leyes. Dice que cuando les dan esas leyes, dice que ellos llegan a las llanuras del Moab, que justamente estaban en la frontera de su llamado y su propósito de la tierra de Canaán. Pero dice que a causa de su desobediencia se quedaron varados en la frontera de su destino. A diferencia de 2 hombres que se atrevieron a creerle a Dios y a escuchar la voz de Dios, a pesar de la circunstancia, a pesar de que habían gigantes, a pesar de muchas cosas, ellos dijeron: Señor, yo me dedico a creerte, voy a ser obediente a lo que un día tú dijiste
Por lo tanto, toda una generación pereció en el desierto, pero 2 personas, sus generaciones, alcanzaron ver la tierra prometida. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú no serás esa generación que se queda en la frontera del llamado de Dios para tu vida. Declaro que vas a ser luz para tu vida, para tus generaciones, y vas a decir: porque mis padres se atrevieron a ser obedientes y pasaron las fronteras, ahora me toca empezar de este lado, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus nietos, en el nombre de Jesús. Y sabes, cuando yo leo esto, ahorita estamos recibiendo un curso de teología, un profesorado, y cuando leo el Pentateuco digo: Señor, tu fidelidad es demasiado grande. ¿Tú te imaginas que una nube te siga para cubrirte del sol? Y que de noche en el frío una columna de fuego te proteja. Y que aún así seamos desobedientes. A veces decimos: Señor, es que no te veo. Uno quisiera ver el fuego ahí, que ahí sentirse seguro. Ahí sí creo que obedeceríamos, sino quemados. Pero déjame decirte, tal vez no hay una columna de fuego ni una nube, pero está el Espíritu Santo dentro de ti. Y eso tiene que ser suficiente para decirte: Señor, si tú habitas en mí, quiero ser obediente a lo que tú me estás llamando. Porque nunca se trató del pueblo de Israel en contra de sus enemigos, en contra de los cananeos, de los amorreos, de todos los feos. Eso no era. Nunca se trató, ese versus nunca fue, porque Dios no tenía problema con quitar esos pueblos y poner a su pueblo ahí. ¿Sabes de qué se trataba la historia? De la rebelión y la desobediencia del pueblo de Israel versus la fidelidad de Dios. Y muchas veces esa es la historia constante de nuestra vida, donde vivimos una vida tal vez de rebelión y desobediencia, pero Dios les seguía dando oportunidades. ¿Tú crees que Dios nos hubiera podido acabar con ellos? Claro que sí. Pero Dios tiene mucha paciencia. Si no sé dónde estuviéramos ya. Pero hoy Dios te trajo a este lugar para decirte: hijo, es tiempo de ir a otro nivel en tu vida. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de voltearme a ver a mí, escucharme, estar atentos a mi voz. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de creer. ¿Sabes cómo se le conoce a esta generación del pueblo de Israel? La generación del casi. Y yo me rehúso a ser esa generación que llega al final de mi vida y diga: ay, casi lo logré. Casi alcanzo lo que Dios tenía para mi vida, pero la queja nunca cesó. Casi logro esto, pero nunca me atreví a soltar aquello que me estaba haciendo daño. Casi logro esto, pero nunca fui lo suficientemente valiente para resistir a esta tentación. Casi lo logro, pero me hice loco de escuchar la voz de Dios. No vas a ser esa generación en el nombre de Jesús. Este año se va a levantar una generación diferente, en donde el casi y el no van a existir en tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que avanzas, que te levantas, que no te quedas en la frontera de lo que Dios quiere hacer. Yo declaro en el nombre de Jesús que eres obediente al Espíritu Santo y que empiezas a construir tu vida sobre esa roca, sobre ese fundamento sólido que es su palabra, sobre la roca que es Cristo sobre tu vida. Yo declaro que vas a ser esa generación. Así que si quieres ver grandes cosas de Dios en tu vida, tienes que seguir la voz de Dios y ser obediente a todo lo que Él dice. ¿Cuántos quieren ver el rompimiento de Dios? ¿Cuántos quieren ver el plan perfecto que Dios cumplió en tu vida? Una palabra: obediencia. No hay más. ¿Sabes por qué la palabra es tan simple? Porque trae consigo muchas cosas atrás. La obediencia habla de que hemos estado atentos a escuchar la voz de Dios. Porque si somos desobedientes, porque nos estamos dejando guiar por otra voz que no es Jesús. Por lo tanto es fácil decir: no pasa nada. Yo me recuerdo cuando no conocía a Dios, me hacía de todo y no pasaba nada aquí adentro. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no estaba. No es que no estaba, nunca la dejamos entrar.
Pero cuando entró la voz de Jesús en mi vida y hacía lo malo, ahí Dios y el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Qué onda? Eso no era lo que yo te llamé. Dios no te ha llamado a cosas pequeñas. Lo decía en el servicio anterior, ¿sabes? Tú no estás en esta silla y cumples un propósito terrenal, no. Tú tienes un propósito mayor que tienes que cumplir, que ser un profesional. Yo le decía, yo soy dentista de profesión, estudié 9 años para esa carrera. Y ahí estoy todos los días abriendo bocas y viendo. Y me encanta, me la disfruto, pero sé que en el fondo de mi corazón hay un propósito más grande por el cual fui llamado. Dios no te trajo a esta tierra para sentarte en un lugar y estar todo el día en una computadora. Dios te trajo a este lugar porque tiene un propósito maravilloso en tu vida, para que no te quedes en la frontera. Es tiempo de pasar al otro lado y decirle, Señor, yo sé que tienes algo más grande para mi vida en el nombre de Jesús. A eso Dios te ha llamado. Quiero terminar con esto. Di conmigo, la voz auténtica. Y regreso al primer versículo que dice, mis ovejas conocen mi voz. Te hago la pregunta, ¿conoces realmente la voz de Dios? ¿Reconoces cuando Dios te habla? ¿Reconoces cuando Dios te da una instrucción? ¿Reconoces cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y habla a tu mente? ¿Reconoces cuando Dios está en lugar? ¿Reconoces la voz auténtica y la voz de Dios? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer. Te hablé de las diferentes distracciones, te hablé de la obediencia. Pero déjame decirte, la voz más importante a la cual tú puedes reconocer y escuchar es la voz de Dios. Pero déjame decirte, como te dije al principio, hay un sacrificio para escuchar esa voz. A veces queremos pretender escuchar la voz sin tomar el sacrificio que conlleva escuchar la voz de Dios. Esa obediencia, esa santidad, el hacer tiempo para meterte con Dios. ¿Sabes? No se resume en que solo vengas un domingo y se acabó Dios en la semana. No. Dios quiere que vayas profundo en este año. Dios quiere que lo conozcas a otro nivel. Por eso la Biblia dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo. Y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en. Y si algo he aprendido en estos años, es que la mayor recompensa no es lo que pasa en público. La mayor recompensa es cuando te encuentras con tu Creador en ese lugarcito donde solo tú conoces, en donde puedes estar pasando 1000 cosas y te postras y el Espíritu Santo viene y te rodea y empiezas a sentir esa presencia, ese calor, ese amor, esa gracia, ese favor, en donde se te olvida absolutamente todo, pero ahí estás tú y estás Él. La mayor recompensa no es una bendición, la mayor recompensa ya la tenemos, que es la bendición más grande que ha llegado a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la verdadera recompensa, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para buscarlo, decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Te dije, lo que va a marcar la diferencia en tu año va a ser la voz de Dios. Y la única manera de escuchar la voz de Dios va a ser cuando entres en lo profundo con Él. A veces queremos recibir las recompensas, pero no tomarnos en tiempo para poder escucharlo y para poder buscarlo. Y a veces nos conformamos con las recompensas terrenales. Pero Dios quiere llevarte a otro nivel en este año. Hay una recompensa mayor para tu vida. Y hay cosas que solo Él sabe y que tú las vas a poder descubrir en intimidad con Él. Sabes, yo me recuerdo un día cuando soñé con Jesús. No sé si ya lo conté, pero me encanta contarlo porque cada vez que lo cuento, Dios me hace recordar en cuál es el lugar, la posición que tengo que estar y que me corresponde estar. Me recuerdo que un día estaba de viaje y
dormí y tuve un sueño, donde ese sueño yo miraba me despierto en el sueño y inmediatamente veo una mirada, unos ojos con un amor tan increíble, que en ese momento dije, ese es Jesús viéndome. Yo no miraba yo no podía ver su silueta, solo miraba medio su silueta, pero no podía verle la cara, solo los ojos. Y Él me empezó a ver, pero Él empezó a verme mientras caminaba y me quedé petrificado en el sueño. Y mientras Él me miraba, empezó a caminar y me recuerdo que había un mar. Estamos como en un puerto y Él empezó a caminar, pero nunca me quitó su mirada. Y empezó a sumergirse en el agua hasta que desapareció. Y en el sueño yo caigo rendido sobre mis pies y empiezo a llorar porque estaba tocado, porque era una mirada tan penetrante, pero tan amorosa, tan increíble. Y me despierto del sueño sudando, llorando. Me recuerdo que ahí estaba Pascual y digo, brother, soñé con Jesús. Y él me dice, estás loco, déjame dormir, porque yo me levanté así, emocionado. ¿Te recuerdas? Y cuando me desperté dije, wow, me quedé como otra hora ahí disfrutando la presencia de Dios y el sueño increíble. Pero 4 años después, en mi cuarto de oración, yo le dije, Señor, sé que quieres más de mí. Y le dije, Jesús, quiero conocer más tu corazón. Yo no me quiero conformar con esto que he estado viviendo, con ese nivel superficial. Le dije, Señor, ¿qué puedo hacer para conocerte más? ¿Qué puedo hacer para escucharte más? Y en ese momento, mientras oraba, el Espíritu Santo me recuerda ese sueño que 4 años antes había tenido. Y el Espíritu Santo me dice, hijo, ¿te recuerdas de ese sueño cuando yo te vi? Yo le dije, Señor, ¿cómo me voy a olvidar de eso, esa experiencia? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Sentiste mi presencia? Sí. Yo le dije, Señor, pero te me escondiste en el agua. Y me dijo, no. Yo me metí porque quería que tú me siguieras a lo profundo. Te conformaste únicamente con lo superficial. Pero déjame decirte, Dios quiere llevarnos a las profundidades con Él. Porque es en lo profundo donde realmente vamos a poder conocer cuál es la voz auténtica de nuestro Creador. En lo profundo donde Él nos forma, nos enseña los más grandes secretos que tiene en su corazón para con nosotros. Esas son las verdaderas recompensas, pero tenemos que hacer un esfuerzo, una decisión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice ahí? Si alguno oye mi voz. ¿Qué quiere decir? Que Dios está buscando por lo menos a uno que escuche su voz. Es una invitación para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios no te va a rechazar por los pecados que has cometido. Dios no te va a rechazar por las veces que te has equivocado. Sabes, no hay nada que hagas, que hiciste o que vayas a hacer que puedan separarte de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Solo hay una cosa que sí puede separarte, y hay un gran y que lo separa. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué tal si esta mañana le abres la puerta a Dios? Ojo, no estoy diciendo que nunca se las has abierto, pero hoy sí ábreselas de verdad. Dile, Señor, este año tiene que ser diferente para mi vida. Algo tiene que cambiar este año, algo tiene que ser diferente. Tal vez has pasado como ese paralítico 5 años viendo lo mismo. Ya te aburriste. Pero no hay secreto. La palabra se llama obediencia, se llama intimidad, se llama buscar a tu Padre que está en lo secreto. Él te va a recompensar. Y me encanta cómo termina este versículo. Y entraré. ¿Qué dice? A Él. Ya no dice voy a entrar y ponerme allá a la par, no. Entraré a Él. Eso es lo más poderoso. Quiere decir que el mismo poder de Dios va a entrar a tu vida. Su gracia, su favor, su propósito, su llamado en ti, su voz, su misericordia, su perdón, su amor, absolutamente todo el paquete completo de lo que es Dios va a entrar a ti.
si así tú se lo permites. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Hay una presencia tan dulce en este lugar. Y hoy va a ser el Espíritu Santo quien va a ministrar tu vida. Hoy es el día para que le cierre las puertas a toda distracción. Si el pecado ha estado tocando la puerta de tu vida, hoy es tiempo que cierres la puerta al pecado. Es tiempo que le cierres la puerta a la tentación, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la comparación, a la ansiedad, a la tristeza. Hoy es el tiempo para que le cierres la puerta a todo aquello que te ha distraído de escuchar la voz auténtica de nuestro Señor Jesús. Dile: Señor, hoy es el día que te abro la puerta nuevamente. Y tal vez lleves 10 años, 9 años conociendo el Evangelio y viniendo a la iglesia, pero sabes que hay algo dentro de ti que te está diciendo que necesitas más de Dios. Este es el día para decirle: Señor, aquí está mi vida. Te abro la puerta de par en par para que entres en mí. Ya no quiero tenerte a la par, no solo quiero tenerte en lo superficial. Cuando necesito una bendición, Señor, quiero que seas parte de mí, que seamos uno. Bienvenido, Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está tocando ahí donde estás. Más de ti, Espíritu Santo. Más. Hoy el amor de Dios te abraza. Hoy su presencia te rodea. Hoy te dice: hijo, hija, bienvenido a casa. Te he estado esperando. Hay personas que están acá que necesitaban escuchar esta palabra porque se sentían como ese paralítico que nada sucedía. Estaban como ese paralítico, escuchando solo este sonido de las monedas resonando, ese vacío. Pero hoy Dios te dice: es tiempo. Se acaba la temporada de mendigar, dice Dios. Viene el tiempo en donde voy a mostrarte mi propósito. Es tiempo de que me escuches. Es tiempo que cierres la puerta a lo que te está haciendo daño. Es tiempo de una nueva obediencia. Es tiempo de un nuevo camino. Es tiempo de un nuevo desafío sobre tu vida. Es tiempo del plan perfecto de Dios en ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Y quiero cerrar con esto. Quiero presentarte al amor más grande. A esa persona que me dio una vida nueva hace 10 años, que me rescató de adicciones, de problemas, de una falta de identidad, de vacíos. Quiero presentarte a Jesús. Y puede ser que hoy es tu primera vez viniendo a esta iglesia o recibiendo una palabra. O puede ser que tal vez te alejaste por un tiempo y conociste a Jesús, pero las voces de las distracciones te han ganado. Le abriste más la puerta a esas distracciones que a Jesús. Déjame decirte que hoy Dios está tocando a tu puerta. ¿Qué tal si le dices en esta mañana: Señor, entra en mí? Aquí estoy. Escribe una nueva historia. Escribe un nuevo plan sobre mi vida. Si tú eres esa persona, quiero que repitas fuerte después de mí. Digas: Señor Jesús. Vamos con fuerza. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy le cierro la puerta a la distracción
y le abro la puerta al amor más grande que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte a Dios.